Hoy es el bendito día de reposo. En este día de reposo, estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La invitación de Dios. Con este tema, aprendamos la palabra de Dios. Hay numerosas iglesias en el mundo como la arena del mar. No importa cuántas iglesias existan, solo una iglesia es invitada por Dios, quien escribió los 66 libros de la Biblia y guía a la humanidad al cielo. Es nuestra iglesia de Dios. Hoy, en este momento, ¿acaso no son glorificados? Mediante la verdad de los 66 libros de la Biblia, Dios ha invitado a todas las personas. Están invitados, pero muchos no responden a la invitación. ¿Qué dice la Biblia acerca de sus razones? He comprado un campo, así que no puedo ir. Estoy ocupado con muchas cosas, así que no puedo ir. Muchas personas rechazaron la invitación. Para empeorar las cosas, las iglesias de Babilonia enseñan una fecha equivocada de la invitación de Dios. Entonces, ¿cómo puede la gente responder a ella? Dios dijo: los invito, me reuniré con ustedes el sábado para bendecirnos. Pero luego lo cambiaron secretamente al domingo. En pocas palabras, ¿qué hicieron? Ellos impidieron que las personas respondieran a la invitación de Dios. Los que han respondido a la invitación de Dios son los miembros de nuestra familia de Sión. Hermanos y hermanas, ¿no es hoy el día de reposo? Hoy es el santo día de reposo. Dios prometió y planeó este día e hizo un pacto con nosotros. Dios nos ha llamado en este día de reposo. Aunque Dios ha abierto el camino a toda la humanidad, han rechazado la invitación por varias razones, pero nosotros la hemos aceptado. ¿Por qué? Porque comprendimos que somos pecadores del cielo. Por eso está escrito en 1 de Juan capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pecamos en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra. Los ángeles pecadores del cielo somos nosotros. La palabra pecado o crimen puede usarse cuando violan algo, ¿qué? La ley del cielo. Violamos la ley del cielo. No fue un delito menor, fue un pecado grave y considerable. Nuestros pecados solo pueden ser pagados con la muerte. Eso significa que nuestros pecados fueron muy graves. Vinimos a esta tierra después de cometer tales pecados. Por esa razón, Dios creó en la tierra la ley para quitar nuestros pecados. La ley que nos concede el perdón de pecados es la ley del nuevo pacto. Dios ordenó a sus hijos que guardaran la ley del nuevo pacto. Si algunos dicen que está bien para ellos no guardar la ley, son los que no están interesados en el cielo. Es lo mismo decir que no están interesados en el perdón de pecados y la salvación. En otras palabras, las almas miserables que irán al infierno dicen eso. Hemos aceptado la invitación de Dios. ¿Por qué? Este lugar es preparado por Dios para nuestra salvación. Dios nos ha invitado para darnos el perdón de pecados. Dios nos ha llamado a venir para guardar el día de reposo, para que se nos abra el camino al eterno reino de los cielos. Cada vez que pensemos en el día de reposo, no solo pensemos, es el séptimo día, estoy aquí para guardar el culto. En cambio, pensemos en su precioso significado. Dios ha preparado este día para limpiar todos nuestros pecados que cometimos en el cielo y para llevarnos a la salvación. Este es un lugar muy especial concedido por Dios para las almas que se han arrepentido y vuelven a los brazos de Dios.
Por eso, aunque haya un evento importante en el mundo, si es en el día de reposo, no podemos cambiar la invitación de Dios por otra cosa, ¿no es así? Debemos atesorar cada ley de Dios. Todas las leyes de Dios han sido establecidas para nosotros. Cuando Dios nos dio el nuevo pacto, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por quienes se derrama, por vosotros se derrama. Él hizo todo por nosotros. ¿Creen que se necesitan pan y vino en el cielo? Dios hizo todo para nosotros que somos pecadores. Dios estableció la ley para nosotros, para invitarnos al eterno reino de los cielos. Si piensan en todo esto, nunca debemos descuidar el día de reposo. Es la ley de la verdad, ¿no es así? David, el escritor del libro de Salmos, comprendió y escribió acerca de la ley de Dios. Veamos Salmos capítulo 119. En Salmos capítulo 119, versículo 18 está escrito: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Dios dio su ley a la humanidad. Él pidió a Dios que abriera sus ojos para que viera las maravillas de su ley. Si sus ojos están cerrados a la verdad, no importa cuántas veces muestren la invitación del cielo diciendo: Dios lo ha invitado a venir en este día para bendecirnos, pues ellos no responderán. La Biblia es la invitación que Dios nos ha enviado. Dios ha abierto las puertas del eterno cielo a los que conocen el valor de las bendiciones celestiales y entienden el significado de la invitación de Dios. Dios les permite a todos venir al cielo. Esta mañana pensaron: ¿es el séptimo día, sábado? ¿O es el día escrito en la Biblia? El significado del día de reposo va más allá de eso. Necesitamos entender espiritualmente qué preciosas son todas las leyes, reglas y mandamientos de Dios que observamos. Necesitamos pedir a Dios como lo hizo David: por favor, abra mis ojos y miraré las maravillas de su ley. ¿Por qué hizo Dios todas estas leyes? Si Dios hubiera enviado a todos los pecadores del cielo al infierno y los hubiese destruido, habría sido muy simple y fácil para Él. Necesitamos tener fe y la siguiente determinación: Dios ha dado a los pecadores otra oportunidad. ¿Cómo podemos atrevernos a quebrantar la ley de Dios otra vez? Nunca volveremos a violar la ley de Dios. Está escrito que Dios nos dio la ley para nuestra salvación y bendiciones. Dios nos concedió la ley para que podamos entrar en el cielo. Es por esa razón que Romanos capítulo 8 dice que la ley de Dios es la ley de vida, ¿no es verdad? La ley del Espíritu de vida es diferente de las leyes del mundo. Esta elimina los pecados. Dios estableció la ley para lavar nuestros pecados, perdonarnos y guiarnos al cielo. Fue para nosotros. Pero no muchas personas del mundo han aceptado la invitación. Solo unos pocos de los 7,000 millones están recorriendo este camino. Hemos sido invitados al camino de vida, al camino del cielo. Debemos estar muy orgullosos de esto. Solo los que están invitados pueden venir a Sión. Confirmemos a través de la Biblia que todos ustedes que han venido a guardar el día de reposo son los invitados por Dios. Veamos Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 1 está escrito: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios descansó el séptimo día. Por esa razón se llama día de reposo, porque día de reposo
significa descanso. Dios bendijo el séptimo día y ¿qué hizo? Lo santificó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿qué deben hacer los que son invitados por Dios en el día de reposo establecido por Él? Deben asistir. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó e invitó a todas las personas a asistir en el día de sus bendiciones. Confirmemos más en Éxodo capítulo 20. Dios envió la invitación a todas las personas del mundo a través de Éxodo capítulo 20. Veamos el capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Eso significa que deben venir a Dios en el día de reposo, ¿verdad? La gente del mundo va a sus iglesias el domingo recibiendo la invitación de Baal, ignoran la invitación de Dios, quien escribió los 66 libros de la Biblia, da vida y aliento y abre el camino de la salvación. Veamos el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Está escrito, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. En este santo y bendito día, Dios nos ha invitado a venir. Dios ha designado este santo día. Dios ha abierto las puertas del cielo para que podamos alabarlo y adorarlo ese día. Teniendo piedad de nosotros, Dios ha abierto el camino para que la humanidad reciba la gracia del perdón de pecados una vez más. Sin embargo, no están respondiendo a la invitación de Dios. Aunque el número es pequeño, hay personas en esta tierra que escuchan la voz de Dios. Somos nosotros, los hijos de Sión. El día de reposo que guardamos hoy tiene ese significado. Confirmémoslo a través de Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, ¿qué? Guardaréis mis días de reposo, no las ordenanzas de Baal, sino mis días de reposo, porque es, ¿qué? Es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo será la señal entre Dios y nosotros. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque, ¿qué es? Santo es a vosotros. No todos pueden venir a este lugar, aunque quieran. Es un lugar solo para los que son invitados por Dios. ¿Pueden entrar en la Casa Blanca solo porque quieren? ¿Quién puede entrar en un lugar así? Solo los que son invitados. Aunque son invitados, no pueden ir allí en cualquier momento. Solo pueden ir a la hora señalada, en el día señalado. Hoy, a través de este día de reposo, somos invitados por Dios por su gracia. Es el día en que Dios nos santifica y nos bendice. Estamos invitados a este día de reposo, pero piensen en todas las personas del mundo. ¿Están aceptando la invitación de Dios, aunque dicen creer en Él? No. Continuemos con el versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que, de cierto morirá.
Desde el punto de vista espiritual, es un día muy riguroso. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios dijo: es señal entre mí y vosotros. El día de reposo confirma que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Entonces, ¿las personas que no aceptan la invitación pueden ser el pueblo de Dios? Según las enseñanzas de la Biblia, los que no guardan el día de reposo nunca pueden ser el pueblo de Dios. Hoy, permanecemos en esas bendiciones de Dios. No debemos decir sencillamente: el día de reposo es el séptimo día, el sábado, así que vamos a la iglesia. Dios señaló: te bendeciré en este día, ya que Dios hizo el pacto con nosotros, santificó el día. Violamos la ley del cielo y fuimos expulsados a esta tierra. Nunca debemos volver a violar la ley de Dios en esta tierra y ser arrojados al castigo eterno del infierno. Estoy haciendo esto para rescatarlos del infierno. Establezco esta ley por ustedes. Les doy el pacto para bendecirlos. Hago esto para el perdón de sus pecados. Si leen desde Jeremías capítulo 31, versículo 31, no dice que Dios establece el nuevo pacto, las leyes y los mandamientos para perdonar nuestros pecados. No debemos guardar habitualmente el día de reposo sin entender su significado. Somos elegidos e invitados a este lugar de salvación como la familia celestial. No todos pueden guardar el día de reposo. Si no son llamados por Dios y elegidos, no pueden ser invitados a este lugar. Así que no descuidemos esta invitación. ¿Alguna vez se han preguntado: bueno, tengo una cita con mi amigo, ¿guardo el día de reposo o me reúno con él? Tomen una decisión. ¿Qué es más importante? ¿Para qué debemos vivir? ¿No es mejor para ustedes no hacer una cita en el día de reposo? Dios nos ha invitado. Si tomamos a la ligera la invitación, está muy mal. Espiritualmente, es una acción sin sentido. Veamos el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿Cómo define la Biblia la profanación del día de reposo? Como mala cosa. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Nehemías, el gobernador, habló sobre este asunto muy seriamente. Continuemos con el versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Él quiso decir: ya que tomaron ligeramente el día de reposo, el pacto, las leyes, los estatutos y los decretos de Dios, ¿acaso no viven como esclavos en otras naciones?
Versículo 19. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Las personas como Nehemías y Esdras prestaron mucha atención para no profanar el día de reposo. Según las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, las personas no tenían permitido ni cocinar en sus casas en el día de reposo. Los viernes preparaban incluso lo que comerían en el día de reposo. Por eso el viernes es llamado día de preparación para el día de reposo. Se añadió un modificador especialmente para ese día. Dios atesora así el día de reposo, pero los gentiles seguían llegando para vender comida, sabiendo que los judíos no hacían nada en el día de reposo, ni siquiera cocinar. Como espiaban alrededor de la ciudad de Jerusalén para vender sus bienes, Nehemías el gobernador se enfureció con ellos, ya que sus padres no guardaron el día de reposo, el mandamiento de Dios. Ustedes están en crisis y son llevados cautivos a otras naciones, perdiendo su soberanía. ¿No es así? ¿Cómo es que están haciendo esta mala cosa, profanando el día de reposo? ¿No saben lo malo que es profanar el día de reposo? La escena de su firme resolución está escrita en Nehemías capítulo 13. El día de reposo debe ser santificado no solo en cierta época, sino hasta que vayamos al eterno reino de los cielos. Confirmemos esta enseñanza en Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Vinimos a esta tierra como pecadores celestiales. Dado que vinimos a la tierra después de quebrantar las leyes celestiales, Dios nos invitó a restaurar el reino de los cielos en la tierra mediante sus leyes. ¿Qué invitación es esta? Dios nos concedió la manera de vivir de nuevo y nos permitió cumplirla guardando sus leyes. Una de las leyes es el día de reposo que estamos guardando hoy. Por eso, en cuanto a la invitación al día de reposo, no debemos decir simplemente: vayamos porque es el séptimo día, sino recordemos quién nos invitó a este lugar. Si recordamos quiénes nos invitan, ¿quién puede rechazar la invitación diciendo: oh, estoy muy ocupado para ir? Si verdaderamente creemos que somos pecadores, nunca podremos rechazar la invitación. ¿Cómo podemos decir: no puedo? Por el contrario, debemos pedir que nos inviten. Fuimos invitados a este lugar tan bendito. Hago esto por ustedes. Establezco este pacto por ustedes. Establezco esta ley para ustedes. Todas las enseñanzas de Dios son así. Debemos pedir voluntariamente a Dios: por favor, haga esto por nosotros. Pero si rechazamos la invitación y nos apartamos del día de reposo con una excusa: estoy muy ocupado en el trabajo, así que permítame guardar la Pascua la próxima vez. Si alguien dice esto, se debe a que ni siquiera conoce el significado de la Pascua. El asunto actual que tenemos es si se nos dará o no el eterno reino de los cielos cuando regresemos
al mundo angelical. A pesar de eso, muchas personas están ocupadas haciendo cosas seculares, considerándolas más urgentes y preciosas. ¡Qué miserables son! Ellos rechazan esta invitación de gracia de Dios y se apartan. Hermanos y hermanas, nosotros, todos los hijos de Sión, nunca debemos rechazar esta invitación de Dios sin importar lo que el mundo diga. Aunque el mundo les promete un montón de oro, nunca rechacen la invitación de Dios. Entonces Dios hará que nunca se arrepientan. Veamos Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo, ¿qué hará? Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios dijo que Él llevaría a los que santifican el día de reposo a su santo monte. Espiritualmente, esto significa que nos guiará al eterno reino de los cielos. Él está concediendo su palabra de bendición. Hermanos y hermanas, ahora todos hemos recibido esta invitación de Dios. Lo importante es si aceptamos o no la invitación. Dios dijo que dio sus días de reposo como una señal entre Él y nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si fuéramos al cielo sin la señal? Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que se negaron a dar oído a la invitación de Dios, dicen con una voz apremiante, oh Dios, por favor, permítame entrar en el cielo, permítame entrar. Pero Dios conoce que ellos no guardarán las leyes del cielo, por eso les contesta, nunca los conocí. Veamos la escena en la cual Dios los rechaza. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todos hicieron lo que les complacía. Ellos hicieron todo lo que quisieron, sin seguir las leyes que Dios estableció para darnos el perdón de pecados y la salvación. Pero vinieron ante Dios y dijeron, ¿no hicimos todo según su voluntad? Hicimos todo en su nombre. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué dijo que nunca los conoció? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Con esto, Jesús quiso decir, ustedes que practican la iniquidad no guardaron las leyes en esta tierra, así que, si los llevo al cielo, desobedecerán las leyes celestiales de nuevo y causarán caos en el cielo. ¿No es verdad? Guardar el día de reposo significa muchas cosas para nosotros. Indica que recibimos el pacto de Dios y sus promesas, y también significa que aceptamos la invitación de Dios. Todos hemos llegado aquí en respuesta a la invitación de Dios. Como hemos aceptado la invitación de Dios de venir aquí, Dios nos da la promesa del perdón de pecados y nos dice las buenas nuevas de salvación. Dios también nos enseña lo importantes
que son las leyes del cielo, ¿no es así? En Mateo capítulo 7, sin embargo, ellos dicen, Señor, Señor, usted es nuestro Padre, ¿no es verdad? ¿Cómo el Padre no puede conocer a sus hijos? ¿Pero qué dice nuestro Dios? Nunca os conocí. Si fueran mis hijos, nunca harían eso. Apartaos de mí, todos los que practican la iniquidad. Hoy en día, aunque hay numerosas iglesias en el mundo como la arena del mar, hemos venido aquí para guardar el día de reposo. ¿De quién es la invitación que hemos recibido? Hemos recibido la invitación de Dios. Por esa razón, Dios llama al día de reposo el día de reposo del Señor o mi día de reposo. Jehová enfatizó repetidamente mi día de reposo. Jesús también se refirió a sí mismo como el Señor del día de reposo. ¿No es así? Veamos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre, aquí el Hijo del Hombre indica a Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre es, ¿qué? Señor del día de reposo. Jesús no se llamó a sí mismo Señor del domingo. Él declaró claramente ser el Señor del día de reposo, diciendo, a través de este día de reposo, hice un pacto con vosotros y se lo di como una señal entre mí y vosotros. Así que, a través de este día de reposo, les haré conocer que yo soy Dios que los santifica. Entonces, los que guardan el domingo pueden conocer que Cristo Ansanjón es Dios mismo, sin importar cuántas veces guarden el domingo. Pueden aprender el hecho de que existe la Madre Nueva Jerusalén. Nunca. No pueden entender nada. El Espíritu y la esposa nos están invitando diciendo, ven, pero ¿cómo pueden responder a la invitación y venir al Espíritu y la esposa sin conocer quiénes son el Espíritu y la esposa? Y nosotros, todos hemos venido aquí, ¿no es cierto? Aquí en Sión, damos gracias a Dios Padre y Dios Madre, oramos en su nombre y los alabamos. Todo esto es posible porque hemos recibido la invitación de Dios. Veamos otro versículo. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres son los mandamientos que los hombres han establecido a su propia discreción. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Adoramos a Dios para poder entrar en el cielo, teniendo el perdón de pecados y siendo salvos, ¿no es verdad? Solamente así podemos obtener el fin de nuestra fe. Hay personas que no pueden ir al cielo aunque van a la iglesia diligentemente, no pueden tener el perdón de pecados aunque creen en Dios fervientemente, no pueden ser salvos aunque predican sobre Dios con entusiasmo. Ellos son aquellos que no han aceptado la invitación de Dios. ¿Qué guardan los que rechazan la invitación de Dios? Ellos guardan los mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Sus enseñanzas están basadas en los mandamientos de hombres. Por esa razón Dios dice, en vano me honran. Ellos incluso dejan de lado los mandamientos de Dios para observar sus propios mandamientos. Continuemos con el versículo 8. Porque dejando que el mandamiento de Dios han rechazado la invitación de Dios, os aferráis a la tradición. ¿De quién? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos y hermanas, hoy hemos recibido la invitación de Dios, así que ahora estamos en Sión donde Dios mora. No debemos simplemente guardar este día de reposo como una costumbre, cantando los cánticos nuevos, orando un par de veces y escuchando los sermones. Si observan este lugar con sus ojos espirituales abiertos, verán a Dios cuidándolos a todos junto con millares de ángeles. Estoy seguro de que Dios aceptará felizmente nuestro culto al igual que el sacrificio de Abel. Es porque hemos escuchado la voz de Dios y hemos aceptado gustosamente su invitación.
Creo que todos ustedes han aceptado esta invitación con este corazón. Oh Dios, usted ha prometido bendecirnos cuando vayamos a usted hoy, así que creemos que hoy recibiremos mucha bendición. Usted santificó este día, por lo cual nosotros, los pecadores del cielo, queremos ser bendecidos para ser más santos y limpios a través de este día de reposo. Les pido sinceramente que todos graben las palabras que Dios nos ha dado en este día de reposo en lo profundo de sus corazones y entreguen la invitación de Dios a los demás, en lugar de sentirse satisfechos solo por haber aceptado esta invitación, para que puedan lograr los 10 talentos llevando muchos buenos frutos. Ahora permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.